Lorena, ¿tú nos dices? Adelante, ingeniero, por favor. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan el día de hoy a este taller que le hemos llamado Criterios para la evaluación de proyectos de instalación de nuevas estaciones de radio FM. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el ánimo de facilitar y agilizar justamente los trámites y todas las acciones tendientes a la instalación de estaciones de radio FM, ha tomado la determinación de hacer este taller virtual donde se está invitando pues a concesionarios, a peritos, a asesores, consultores, a las personas que están interesadas y vinculadas a este proceso de, eh, de instalación de nuevas estaciones de FM. Como ustedes saben, el año pasado concluyó una licitación pública de nuevas estaciones de radio AM y FM, y de ahí se otorgaron más de 100 estaciones, 100 frecuencias nuevas para FM. Pero adicionalmente también se han estado otorgando concesiones para de uso social y de uso público. Entonces el número de concesionarios pues ha crecido de manera importante, o al menos el número de concesiones ha crecido de manera importante, y entonces han estado ingresando al instituto diversos proyectos. Hemos notado que hay algunas carencias o algunas deficiencias o algunas cuestiones que están haciendo que se devuelvan los proyectos o que salgan de manera negativa, y con el ánimo de agilizar este proceso es que hemos decidido hacer este taller. Y para dar este taller hay dos personas muy distinguidas de la unidad de espectro radioeléctrico, y perdónenme, no me he presentado para quienes no me conocen. Soy Alejandro Navarrete Torres, soy el titular de la unidad de espectro radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y como les decía, para este taller virtual, pues tenemos la presencia de dos ingenieros justamente del área de ingeniería y estudios técnicos de esta unidad de espectro radioeléctrico: el director general Ricardo Castañeda Álvarez y José Vicente Vargas González, también director de estudios técnicos en esta unidad administrativa. Entonces, vamos a dar esta presentación, vamos a decirles cuáles son los criterios que tomamos en cuenta dentro del instituto para que estos proyectos que se presentan pues puedan ser valorados de manera positiva. Y también queremos hacer algunos comentarios respecto de las herramientas que están a disposición del público en general para que pueda hacer propuestas o proyectos, digamos, utilizando una herramienta de manera gratuita. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas. Sin más, le cedo la palabra al ingeniero Ricardo Castañeda Álvarez, director general de Ingeniería del Espectro y Estudios Técnicos. Gracias nuevamente a todos, y vamos a dejar un espacio al final de la presentación, por supuesto, para preguntas y respuestas. Adelante, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias, Vicente, y también gracias a todas y todos los asistentes a este taller. Gracias por atender la convocatoria, que sabemos que a pesar de que se hizo con muy poco tiempo de antelación, pues afortunadamente pudieron tener la posibilidad de acompañarnos. Como lo mencionó Gio Navarrete, la propuesta para llevar a cabo esta sesión es que nos permitan darle continuidad a la totalidad de la presentación, y hacia el final de la misma habilitaremos dentro de esta sesión el módulo para preguntas y respuestas. Para aquellos que quieran hacer una duda o comentario por escrito, lo pueden hacer a través de este módulo, o en su caso, si quieren hacer alguna pregunta de viva voz, se habilitará también hacia el final la herramienta para que puedan levantar la mano virtualmente, y de esa manera se les pueda ir dando acceso al micrófono para que puedan hacer sus dudas o planteamientos. Esto con la única finalidad pues, de que llevemos la sesión en el mejor orden posible y sea lo más provechosa para todos. Muy bien, sin mayor preámbulo, daré inicio a la presentación. Primeramente, quisiera comentar que pues partimos, ¿no?, del supuesto de que ya
se tiene calidad de concesionario, en este caso de una estación de FM. ¿Por qué de FM? Porque, como sabemos, en la parte de los servicios de radiodifusión, pues hay también AM, hay televisión, pero quisimos enfocar este taller en radio FM porque es donde tenemos el mayor volumen de solicitudes de nuevas concesiones, ¿no? Y también, evidentemente, en donde se ha acumulado también en años recientes el mayor número de concesiones nuevas otorgadas. Una vez que se otorga el título de concesión, pues lo que procede es que el concesionario o nuevo concesionario tenga que entregar al instituto o proponer al instituto cuáles van a ser los parámetros de operación para brindar el servicio de radiodifusión de FM al amparo de ese título de concesión recientemente otorgado. Y el análisis para la aprobación de estos parámetros se divide en dos grandes rubros, diría yo. Uno de ellos es el administrativo, que ahí prácticamente quienes se encargan de hacer esta evaluación y revisión pues son nuestros colegas de la Unidad de Concesiones y Servicios y que versa sobre cuestiones meramente jurídicas y administrativas, pues que se acredite la personalidad legal de quien está realizando este trámite, que esté acreditado el pago de derechos cuando así se requiere, que se adjunte toda la documentación que requiere el trámite, los formatos, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que esto ya ha sido debidamente acreditado, entonces la unidad de concesiones y servicios remite a la unidad de espectro radioeléctrico el proyecto técnico para que lo dictaminemos y lo valoremos desde el punto de vista técnico. Y ahí lo que hacemos en el área, particularmente en el área de estudios técnicos, que es la que encabeza el ingeniero Vicente Vargas, que nos acompaña en esta ocasión. En primera instancia, pues igualmente se hace una revisión de la consistencia de lo que se está solicitando con lo que está establecido en el título de concesión. Entiéndase que pues se esté solicitando la aprobación de los parámetros de la estación para cubrir la localidad que está establecida en el título de concesión, que haya que las coordenadas de referencia indicadas en el título de concesión sean consistentes con lo que se está solicitando ya como parámetros de operación, que corresponda a la frecuencia otorgada en el título, que correspondan los parámetros técnicos con la clase de estación que también está otorgada en el título de concesión, que corresponda al distintivo de llamada que se otorgó en el título con lo que se está solicitando, etcétera. Además, lo que se revisa, evidentemente, y esto ya es como parte del análisis técnico de la solicitud, es que la propuesta técnica que someten a nuestra consideración pues cumpla con lo establecido en la disposición técnica IFT 002-2016, que es la disposición técnica aplicable al servicio de radiodifusión sonora en FM. Y nuevamente ahí con todas las aspectos de carácter técnico que están establecidos en las disposiciones, con base en lo cual se realiza la evaluación técnica de los proyectos, ¿no? Entiéndase que pues esté aplicando, por ejemplo, el método de propagación, que es el que está establecido en la disposición técnica, que esté debidamente elaborado el patrón de radiación de antena, que eso es muy importante, porque si no tenemos ahí de manera detallada cuál es el patrón de radiación de antena, pues el área de servicio no va a ser la que se está proponiendo con respecto a la que estudiemos, ¿no? Entre otros aspectos de aplicables a la disposición técnica y que vamos a ver un poco más adelante. No sé si todo esto que acabamos de comentar en estos tres bullets, pues también se hace una valoración de la viabilidad de esta propuesta desde el punto de vista regulatorio, no solamente técnico. Y con ello me refiero a lo que estamos viendo en este slide, ¿no? En donde lo que estamos aquí observando es un extracto de un título de concesión de radio FM otorgada, en este caso, a un concesionario de uso comercial ganador de la licitación IFT 08, y estoy resaltando ahí dos partes de los párrafos que están en la condición quinta del título de concesión, que es el que corresponde a la cobertura. Se otorga la cobertura para una localidad principal a servir, pero lo que establece el título de concesión, que es lo que está ahí sombreado en color rojo, en primera instancia se indica que el área de servicio de la estación que se proponga
deberá quedar contenida dentro del sector circular definido por las coordenadas de referencia y el alcance máximo. Las coordenadas de referencia son las que también están indicadas en el título de concesión, y estas coordenadas de referencia corresponden con las coordenadas que publica el INEGI para la localidad principal a servir para la cual fue otorgada este título de concesión. Entonces, esas coordenadas de referencia, pues, siempre van a caer dentro de la población principal a servir, y son coordenadas que no determina el instituto, sino que son coordenadas que han sido determinadas y publicadas por el INEGI, y son las que nosotros colocamos en los títulos de concesión como coordenadas de referencia. Entonces, ese primer párrafo lo que nos indica es que el área de servicio de la estación que se proponga, pues debe quedar contenida dentro de ese círculo, ¿no? Que se define por cuyo centro son las coordenadas de referencia, y su radio corresponde con el alcance máximo de la clase de estación que se concesione. Adicionalmente, en el párrafo siguiente se indica que en caso de que haya radiaciones incidentales más allá del sector circular de la clase, estas no deberán superar al 20% de habitantes contenidos dentro del círculo. Más adelante les vamos a detallar qué quiere decir esto para que quede de manera más gráfica, mejor entendido. Pero aquí algo muy importante que quiero resaltar también es que estas radiaciones incidentales que se desbordan más allá del sector circular de la clase de estación no contarán con protección contra interferencias perjudiciales, y en dado caso que en el futuro, una vez aprobado el proyecto y que la estación ya esté en operación, llegara a haber algún reclamo por parte de un tercero de interferencia perjudicial causada por efecto de estas radiaciones incidentales que desbordan más allá del círculo, sí el instituto requeriría al concesionario para que haga ajustes en su estación y se resuelvan tales interferencias perjudiciales, ¿no? Entonces aquí lo importante es que, a pesar de que pueda haber un ligero desborde más allá del círculo, es que esos desbordes pues no se configuran como que estamos protegiendo o brindando blindaje contra interferencias a esas zonas, ¿no? Lo que se protege y lo que garantizamos que pueda operarse sin recibir ni provocar interferencias perjudiciales es justamente toda el área que está dentro del círculo que representa el alcance máximo de la estación, ¿no? Entonces, estas son diría yo, dos condiciones regulatorias más relevantes para efectos de el análisis que hacemos para aprobar los nuevos proyectos de estaciones de radio FM en este caso, ¿no? Entonces, es algo que también nosotros en la Unidad de Espectro Radioeléctrico evaluamos a efecto de que podamos dar por cumplidas estas lo indicado aquí como condición en el título de concesión. Bien, entonces, continuando con aspectos pues, normativos técnicos, pues justamente uno de los factores determinantes, como ya lo vimos en la pasada lámina, pues es el alcance máximo de la estación en kilómetros. ¿Y eso de dónde viene? Pues principalmente se origina en lo que está establecido en la disposición técnica IFT 002-2016, específicamente en su numeral 12.6, que habla del cálculo de interferencia, y ahí están subrayados algunas frases relevantes, ¿no? El alcance del contorno protegido, que es lo que mencionaba hace un momento, que es decir, donde brindamos protección contra interferencias perjudiciales, es aquel en el que se contiene el área de servicio, y esta deberá ser menor o igual al alcance máximo de lo establecido en la tabla que estamos viendo ahí. En esta tabla tenemos las diversas clases de estación que están definidas para el servicio de FM, y en la tercera columna lo que se observa es cuál es el alcance máximo de acuerdo a la disposición técnica que se prevé para cada uno de estas clases de estación, ¿no? Vamos desde la más pequeña, que es la clase D, que son las estaciones de baja potencia, que es un radio de 5 kilómetros, y así vamos incrementando para las diferentes clases de estación el alcance en kilómetros dependiendo de la clase que esté concesionada. Recordemos que la clase de estación
es uno de los elementos que están incorporados en los títulos de concesión. Entonces, es una condición que debe ser observada cuando se hace la propuesta de los proyectos de instalación para que cumplan los parámetros técnicos propuestos con la clase de estación que se está concesionando, ¿no? Entonces, es importante aquí considerar que cuando se haga el diseño de un proyecto técnico a partir de un título de concesión recientemente otorgado, pues que esto se trate de mantener dentro de esos límites de alcance, es decir, el área de servicio que se proponga, que quede contenida en la medida de lo posible dentro de estos límites. Entonces, de esa manera, pues habrá una mayor posibilidad o factibilidad de que el proyecto técnico sea aprobado. Es decir, si se concesiona, por poner un ejemplo, como en el primer renglón de la tabla, una clase A, cuyo alcance máximo es de 24 kilómetros, lo que se esperaría recibir en la propuesta técnica es un área de servicio que, en la medida de lo posible, se contenga dentro de ese círculo de 24 kilómetros. Como ya lo vimos en la anterior lámina, pudiera haber estos pequeños desbordes, pero que no deberían rebasar más de cierto porcentaje, ¿no? Entonces, es parte de lo que pues tenemos aquí, tanto en el título de concesión, aparejado con lo que está establecido en la disposición técnica aplicable a este servicio. Bien. ¿Cómo se vería, digamos, idealmente una estación de radio que se contenga dentro de su círculo de alcance máximo? Pues más o menos como lo estamos viendo en este gráfico, donde de manera ideal el área de servicio, que es la mancha que se ve en color naranja, pues está contenida dentro de el círculo. El círculo es lo que estoy señalando aquí con el mouse, donde se ve este círculo azul es lo que representa el alcance máximo de la estación, de acuerdo con la clase concesionada, cuyo origen son las coordenadas de referencia establecidas por el INEGI. Y todo este radio, pues, es el alcance máximo de la clase de estación que está especificada en la tabla que vimos en la lámina anterior. Cuando se propone ya los parámetros técnicos de operación específicos para esta estación por parte del concesionario y nosotros los ingresamos a los sistemas de análisis técnico, para este ejemplo en particular, pues quedó, vamos a decir, muy bonito, ¿no? Ya que el área de servicio, que reitero es la mancha naranja, pues como podrán observar, está contenida pues, prácticamente en su totalidad dentro del círculo. Entonces, pues idealmente, reitero, los proyectos así deberían ser, ¿no? Pero pues sabemos que lo ideal no existe y que además las condiciones orográficas de nuestro país y también las propias restricciones que enfrentan los concesionarios para la construcción de sus estaciones, pues hacen que sea muy, muy frecuente. La verdad de las cosas es que estos casos son la minoría, ¿no? Y más bien los casos a los cuales nos enfrentamos día a día pues son más parecidos a lo que está en esta otra lámina, ¿no? Donde, justo por características propias de la propagación de las señales, debido a la orografía, debido al punto de transmisión elegido por el concesionario, entre otros aspectos, como los parámetros que proponga, pues las áreas de servicio suelen parecerse un poco más a esto cuando son propuestas al instituto. Como pueden ver, el área de servicio en este caso es todo lo que está en color verde. Ese es el área de servicio resultante de la propuesta del concesionario. Pero como pueden observar, el círculo del alcance máximo de la estación, que es el círculo azul, pues hay una buena parte de esta área de servicio que se encuentra fuera del alcance máximo, ¿no? Entonces ahí lo que entra entonces ahí es cómo podemos nosotros determinar si estos proyectos como de este estilo, son o no son factibles. Y para ello, pues hemos implementado en la unidad de espectro radioeléctrico algunos criterios con los cuales consideramos podemos dar cierta flexibilidad para la aprobación de estos proyectos y también pues certidumbre, ¿no? De qué metodología es la que estamos aplicando
para poder dar por cumplidas las condiciones regulatorias que observamos anteriormente, ¿no? Es decir, las condiciones que están establecidas en los títulos de concesión, que como recordarán, la primera es que en teoría el área de servicio debe quedar contenida dentro de este círculo. Y la segunda es que pues aquellas radiaciones incidentales que están más allá del círculo pues no rebasen de cierto porcentaje, del 20%. Entonces, en la práctica y en la realidad, eh, la gran mayoría de las veces nos enfrentamos a proyectos de este tipo, es decir, proyectos donde el área de servicio propuesta rara vez se contiene en su totalidad dentro del el círculo que representa el alcance máximo de la estación, y de ahí que queremos compartir con ustedes cómo hacemos esta determinación de criterios. Lo haremos a través de algunos ejemplos que consideramos son ilustrativos para que haya una mejor comprensión de cómo aplicamos estos criterios y en qué deriva que un proyecto técnico que se ha propuesto para la valoración de la unidad de espectro radioeléctrico pues pueda ser aprobado o en su caso rechazado por exceder o no cumplir con alguno de los criterios. Entonces le voy a ceder la palabra a mi compañero Vicente Vargas, quien nos va a platicar de manera general a través de estos ejemplos cómo se hace este cálculo. Entonces, adelante, por favor, Vicente. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Vamos a continuar con los criterios que ya comentaba Ricardo. Y para valorar la factibilidad de nuevos proyectos de instalación, pues lo primero que hacemos en el instituto para valorar la viabilidad regulatoria es considerar o establecer una cantidad base de habitantes que son a los que se podría atender a través de una estación, ¿no? Como lo comentaba Ricardo, ¿cómo definimos esta población base? Esta población base se hace tomando en consideración las coordenadas de referencia que se establecen en el título de concesión y que, como ya comentaba, están asociadas a la localidad principal a servir. Y el alcance máximo está definido por la clase de estación, que también, como ya lo mostró en un cuadro anterior, pues dependiendo de la clase es el alcance máximo que puede tener una estación o hasta dónde puede llegar a brindar el servicio. Entonces, con base en estos dos parámetros, lo que se traza es una circunferencia, un círculo, ¿no? Con referencia a las coordenadas donde se ubica la población principal a servir. Y una vez definido esto, lo que se hace es extraer la cantidad de población que está contenida dentro de este círculo de alcance máximo. Toda esta información se extrae a través de las herramientas que tiene el instituto, herramientas de análisis técnico, y también con base en la base de datos de población y vivienda del INEGI 2020, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, tenemos una estación hipotética con una clase de estación determinada, las coordenadas de referencia que se ubican en la parte central del círculo. Y para este ejemplo hipotético tenemos que la población contenida dentro de este círculo sería de 1 millón de habitantes, que sería la cantidad máxima de población que podría atender esa estación, ¿no? Una vez que tenemos definido esta cantidad de habitantes de referencia o esta cantidad de habitantes que se podrían atender a través de esta estación, se aplican los criterios que comentaba el ingeniero Ricardo, ¿no? Y aquí tenemos dos criterios básicos. Si podemos, gracias Ricardo, tenemos el primer criterio. Y el primer criterio que se establece es, a ver, tenemos una población base que es determinada con base en el círculo de alcance máximo de la estación, que es el que se ve sombreado en esta gráfica, sombreado en color azulito. Entonces, siguiendo con el ejercicio o con la figura del ejemplo de la lámina anterior, tenemos que dentro de este círculo de alcance máximo de una estación determinada, tenemos 1 millón de habitantes, que es nuestra población base. Cuando nos presentan el proyecto de instalación, ya cuando, digamos, la parte técnica de dónde va a quedar la estación instalada con sus características de ubicación de la antena, patrón de radiación, altura, potencia y demás características técnicas, lo que nosotros hacemos es hacer una simulación del área de servicio que se obtendrían con los parámetros que se están proponiendo. Y para este caso hipotético, esta área de servicio queda representada con esta mancha en color cremita, que como ustedes pueden ver, rebasa el alcance máximo
del círculo que corresponde con la clase de la estación que fue concesionada. Entonces, el primer criterio a considerar en la valoración de estos proyectos es que la población que esté contenida dentro de esta área de servicio estimada no debe de sobrepasar el 100% de la población que está contenida dentro del círculo. Es decir, ese es el primer criterio para dictaminar la procedencia técnica de un proyecto de instalación. En este caso hipotético, tenemos una población base señalada aquí como 1 millón de habitantes y la población estimada en el área de servicio de la propuesta o del proyecto de instalación se estima en 950,000 habitantes. Entonces, digamos, el primer criterio es la población que se encuentra contenida dentro del área de servicio del proyecto que se está planteando, rebasa la población base. Si la rebasa, el proyecto va a ser negativo. En este caso, la propuesta o el proyecto, la población contenida dentro del área de servicio es inferior a la población base. Entonces, digamos, este primer criterio regulatorio se considera viable, digamos, se le pone una palomita, cumple este primer criterio regulatorio que no está rebasando la cantidad de habitantes máximos que pueden ser atendidos por esta estación, y pasamos a un segundo criterio, ¿no? Que lo mostraba Ricardo en una lámina previa donde está el extracto del título de concesión, en el que se establece que una vez que ya determinamos que el área de servicio que se está solicitando no rebasa el 100% de la población base, de la población que está contenida dentro del círculo que es determinado por la clase de estación, el siguiente criterio es de esta área de servicio que se está estimando y que excede el círculo de alcance máximo, ¿cuánta es la población contenida en estos excesos? Y como recordarán, en el extracto del título se establece que este exceso no debe de sobrepasar el 20% de la población base, es decir, de la población contenida dentro del círculo de alcance máximo. En este caso, y a manera hipotética, estamos asumiendo que la población contenida dentro del círculo es 1 millón de habitantes, por lo tanto, el 20% de este millón de habitantes serían 200,000, los que podrían estar contenida dentro de estos excesos que se muestran aquí del área de servicio. Y también se está estimando que la población total dentro del área de servicio son 950,000 habitantes. Eso ya hace que se cumpla con el primer criterio. Y el segundo criterio es cuál es esa población que está excediendo, que está en estos excedentes del área de servicio más allá del alcance máximo. Y para este caso hipotético estimamos una población total de 100,000 habitantes. Entonces, el segundo criterio es, ¿estos 100,000 habitantes sobrepasan el 20% de la población base o la población contenida dentro del círculo de alcance máximo? Pues claramente no. Esto nos lleva a determinar un proyecto como factible. Entonces, en estos casos, los proyectos técnicos de instalación que se presentan, pues son dictaminados de manera factible y el concesionario, pues podrá continuar con los trabajos de instalación de esta estación, ¿no? De manera general, estos son los dos criterios que se establecen. En este primer caso, lo que mostramos es un ejemplo en el cual se cumplen los dos criterios. Primer criterio, no rebasar la población base, es decir, que el área de servicio que se está solicitando no rebase la población contenida del círculo de alcance máximo. Y el segundo criterio, que ese exceso o que esas áreas de servicio excedentes no rebasen el 20% de esa población base. Y en este caso se cumplen los dos criterios y el proyecto eventualmente será dictaminado como un proyecto factible, ¿no? Ahora, es importante resaltar que ambos criterios deben ser satisfechos. Por ejemplo, en el mismo caso, con otros valores, digamos, estamos asumiendo que se calcula una población base dentro del círculo de alcance máximo de 1 millón de habitantes. El primer criterio nos dice que el área de servicio solicitada o el área de servicio propuesta, la que está en color cremita, no debe de rebasar esa población base. Y para este caso hipotético, se asume que la población contenida dentro del área de servicio es de 1,025,000 habitantes. Entonces, lógicamente, esta población que se está estimando dentro del área de servicio del proyecto que se está planteando, rebasa la cantidad de habitantes contenido dentro del círculo de alcance máximo. Y por lo tanto, esto en automático no está cumpliendo el primer criterio regulatorio y este proyecto será dictaminado como no factible, porque se está rebasando la cantidad máxima de población que puede ser atendida por esta estación, ¿no?
Este es un ejemplo de el no cumplimiento del primer criterio. Sin embargo, ¿qué pasa si ese primer criterio, digamos, se libra? Si se pasa ese primer criterio, que sería este caso, ¿no? En este caso hipotético, tenemos una población base, un círculo de alcance máximo con 1 millón de habitantes. Tenemos el primer criterio. ¿Cuál es la población contenida dentro del área de servicio propuesta? 980,000 habitantes, incluyendo todos los que se encuentran tanto dentro del círculo de alcance máximo como los que exceden este círculo, ¿no? Y después se hace una estimación de la población que está únicamente en el área de servicio excedida. El primer criterio fue satisfecho, no se rebasa la población base, pero cuando hacemos este análisis de exceso de área de servicio más allá del círculo de alcance máximo, nos damos cuenta que tenemos 250,000 habitantes dentro de esta área de servicio excedida. Estos 250,000 habitantes obviamente rebasan el 20% de la población base y esto nos llevaría a dictaminar un proyecto técnico como no factible. Si bien en este caso se está cumpliendo el primer criterio, no se cumple el segundo y esto nos lleva a que obviamente los proyectos sean dictaminados no factibles. Es importante señalar, como ya lo comentó también el ingeniero Ricardo, en el ejemplo de la lámina anterior, esas áreas de servicio excedentes, si bien cumplen con estos criterios y los proyectos llegan a ser técnicamente viables, no se les otorga protección a estos excesos de área de servicio que están más allá del alcance máximo de las estaciones. Entonces, esto se hace únicamente con la finalidad de darle viabilidad a los proyectos técnicos, porque estos excesos de área de servicio también deben de cumplir con todos los demás criterios técnicos de compatibilidad electromagnética. Es decir, para que esta área de servicio que excede el contorno de alcance máximo sea factible, obviamente estos excesos no nos deben de generar problemas con estaciones que estén situadas en la misma región o en la misma zona de influencia de esta estación. Entonces, es importante que se consideren que estos criterios obviamente están supeditados a todos los criterios técnicos aplicables y que en caso de que un exceso de área de servicio, como en este caso, en este caso el incumplimiento de los criterios automáticamente hace que el proyecto sea no viable. Pero en el ejemplo de la lámina anterior, cuando el proyecto fuera viable, eso no implicaría que se va a estar dando protección a estos excesos de área de servicio, ¿no? Y con esto quedan ejemplificados los dos criterios básicos que se establecen o que se consideran a la hora de dictaminar un proyecto como factible, ¿no? Como les comentaba, en complemento a lo que se muestra en la lámina anterior, estos criterios regulatorios no excluyen el cumplimiento de todos los demás criterios que establece la disposición técnica, ¿no? Como bien les comentaba el ingeniero Ricardo, pues el primer criterio que se tiene que tratar de cumplir es que el área de servicio debe de quedar contenida dentro del círculo de alcance máximo de la estación. Ese es un primer criterio técnico. El área de servicio definido por la estación debe estar contenida en su mayor parte al interior del círculo que delimita la clase de estación. Y un segundo criterio es la disposición técnica establece un contorno de servicio audible. Y este contorno de servicio audible, por definición, debe de contener el área principal a servir por la estación. ¿Esto cómo se interpreta? Que este contorno de servicio audible debe de ser capaz de brindar el servicio a la localidad principal a servir. Estos criterios, digamos, están establecidos en la disposición técnica. Los criterios regulatorios que acabamos de comentar son de alguna forma adicionales a estos criterios técnicos que deben de ser observados, ¿no? Si una localidad principal a servir no se estima o las estimaciones nos arrojan que el contorno de servicio audible no brindaría el servicio a la localidad principal a servir, esto automáticamente también nos lleva a que un proyecto sea no viable, aun cuando se estén cumpliendo con los criterios regulatorios que mencionamos en las láminas anteriores, ¿no? Esto sería lo que tenía que comentarles. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Entonces, a través de estos ejemplos que nos expuso el ingeniero Vicente, es de una manera, estimamos, ilustrativa y comprensible para todos, que explica la forma en la cual hacemos la evaluación técnica
y regulatoria del cumplimiento de lo establecido tanto en el título de concesión que está siendo otorgado, así como lo establecido en la disposición técnica aplicable, en este caso al servicio de FM. Entonces, ahí, digamos, resumiendo, pues es el tema, ¿no? De que la población total que resulte del área de servicio propuesta, pues no rebase la población contabilizada dentro del círculo que representa el alcance máximo de la clase concesionada y que además el desborde que haya de áreas de servicio más allá del círculo, pues no rebase este 20% de la población total dentro del círculo, ¿no? La intención de este porcentaje y de poner ese límite es que también, y esto es algo que consideramos relevante, sobre todo para estaciones de uso comercial que fueron otorgadas a través de un proceso de licitación competitivo, es que no se brinden servicios más allá de lo que está efectivamente concesionado a través del título de concesión comercial y que pudiera estimarse como que se está asignando espectro más allá de lo que se otorgó a través de una licitación. Estimamos que un porcentaje de población mayor al 20% que esté siendo cubierto más allá de la clase de estación, perdón, pudiera representar ya cobertura en localidades con población, vamos a decir, relevante, que pues pudieran ahí darse un problema desde el punto de vista regulatorio y también de competencia, porque en principio la estación concesionada pues es para la localidad principal a servir establecida en el título y, por supuesto, aquellas localidades que estén dentro del el círculo de alcance máximo, ¿no? Y bueno, pues también muy importante y muy relevante lo que comentó el ingeniero Vicente respecto al contorno de servicio audible, el contorno de 74 dBUs, de manera tal que nos aseguremos también en los proyectos de instalación que la localidad principal a servir pues, esté contenida dentro de este contorno, puesto que así lo establece la disposición técnica. Y bueno, ¿y cómo lograr que todas estas condiciones o criterios sean observados y sean cumplidos? Pues con base en la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, nos gustaría compartir unas pequeñas recomendaciones que podrían ayudar a que los proyectos técnicos pues fueran aprobados de mejor forma, ¿no? El primero de ellos, y igual muchos de ellos incluso son como de sentido común, yo diría, pues es tratar en la medida de lo posible de que la localización de la planta transmisora, de la estación de radio que se decida colocar, pues que esto sea lo más cercano posible a las coordenadas geográficas de referencia que están establecidas en el título de concesión. Sabemos que esto no es del todo posible en muchas de las ocasiones y que la ubicación de la planta transmisora pues no está tan cercana a veces de las coordenadas de referencia. No hay una limitante regulatoria para que puedan ubicar la planta transmisora en donde mejor convenga al concesionario, pero sí en la medida en que la planta transmisora esté más alejada de las coordenadas de referencia y por lo tanto más cercana al borde del círculo de la clase de estación, pues en esa misma medida podrá haber mayor probabilidad de que se desborde el área de servicio más allá del círculo y que esto eventualmente pueda causar un problema, ¿no? Evidentemente, pues sujeto a la revisión que hagamos, ¿no? Si al final del día, digamos, el desborde a nivel geográfico es alto, pero a nivel poblacional no lo es y entra dentro de los criterios, pues podría aprobarse, pero pues no quedan exentos del riesgo de que si hay un desborde alto, aunque poblacionalmente no sea relevante, pues que sí en el futuro pueda haber un problema de interferencias perjudiciales y que pues también se le tenga que requerir al concesionario que haga ajustes en su estación derivado de que se suscite algún problema en el futuro, puesto que, como ya lo hemos mencionado, pues los desbordes de área de servicio más allá del círculo del alcance máximo de la estación, pues no gozan de protección contra interferencias perjudiciales, ¿no? Entonces en la medida en la que la localización de la planta de transmisión esté más cercana al centro del círculo, pues en esa misma medida el área de servicio pues también será más fácil que se pueda contener. Otra recomendación es que se calcule
cuál pudiera ser la combinación óptima de los parámetros de operación, de forma tal que se asegure la prevalencia de la clase de estación que está establecida en el título de concesión. A veces, si bien en la disposición técnica se establece cuál es, por ejemplo, la potencia máxima que está permitida para cierta clase de estación, si se propone una potencia, si se propone la potencia máxima que permite la clase, pero eso combinado con el tipo de patrón de radiación de antena más la altura sobre el terreno promedio, por ejemplo, si se coloca en un punto demasiado elevado donde es fácil o relativamente fácil que se desborde la señal, pues entonces eso puede ocasionar que se determine que la combinación de parámetros, sobre todo altura sobre el terreno promedio con potencia, pues haga que la clase de estación sea superada y que no se cumpla, ¿no? Es decir, que incremente la clase. Y como la clase es una condición que viene explícitamente establecida en el título de concesión, pues también se tendría que dar un dictamen técnico no factible porque la estación, con independencia de que cumpla los criterios de población, con independencia de que cumpla, perdón, con la cobertura en el contorno de servicio audible, pero la combinación de parámetros elegidos conlleva a que la estación cambia de la clase que está establecida en el título de concesión, pues también nos obligaría a dar un dictamen técnico no factible. Entonces también ahí la recomendación es cuidar que la combinación de estos parámetros nos aseguren que no nos escapemos, ¿no? Más allá de la clase que está concesionada. Otra recomendación es que, y que ya se mencionó, pues es que la localidad principal a servir quede contenida dentro del contorno de servicio audible de 74 dBus. Por ejemplo, si se selecciona un punto muy elevado para ubicar la planta transmisora, pues también cuidar que el área de servicio pues no exceda los porcentajes poblacionales establecidos, ¿no? Entonces ahí con relativa frecuencia se nos proponen proyectos que entendemos, por supuesto, que un punto elevado es donde puede maximizarse la cobertura, pero la consecuencia de ello es que es probable que el área de servicio sea tal que desborda con facilidad la clase de estación máxima concesionada. Y a veces, para que puedan aprobarse estos proyectos, lo que se tiene que hacer es bajar mucho la altura o incluso bajar mucho la potencia para que estos proyectos puedan ser regulatoriamente aprobados. Y ahí el problema es que cuando se reduce mucho la potencia, pues también ya no, el servicio pues ya no ya no es el mejor, ¿no? Sobre todo cuando si se trata de que los receptores, por ejemplo, que están al interior de una casa reciban la estación, pues puede ser que ya no la reciban tan bien, ¿no? Entonces, ahí igualmente la recomendación es cuidar esa parte porque de otra manera, pues a cambio, digamos, de ponerse en un punto elevado, tal vez se tenga que sacrificar cuestiones tan importantes como la potencia de la estación. A diferencia de que, por ejemplo, si se pone la estación en un punto tal vez no tan elevado, pero sí lo suficiente como para cubrir a las localidades principales a servir, pues se pueda tener una mucho mayor potencia para que cubra de manera óptima a las localidades para las cuales fue concesionada la estación y que pues no tenga ningún problema esa localidad en recibir de manera óptima el servicio, ¿no? Entonces ahí igualmente la recomendación es tener cuidado cuando se eligen puntos elevados. No hay por supuesto, una restricción para que no se haga, ¿no? Sino que más bien ahí que el resultado de haber elegido un punto elevado, pues no cause perjuicio a otros parámetros de la estación, como puedan ser ahí, por ejemplo, la potencia, ¿no? Sobre todo. O en su caso, si se hace de esta manera, pues entonces seleccionar tal vez patrones de radiación direccionales para que en aquellas zonas en las cuales se identifique que hay un desborde relevante de área de servicio y que pueda haber un riesgo de que el proyecto no sea aprobado porque se exceda la población servida fuera del círculo de la clase de estación, entonces ahí la recomendación es también considerar que se puedan emplear sistemas de antena direccionales para que se contengan la radiación en los azimuts en los cuales eh, eh, se desborde de manera relevante el área de servicio.
Entonces, ahí evidentemente ya es un tema, o muchos de estos temas que estamos indicando aquí, pues ya corresponden a los ingenieros que se encargan de desarrollar estos proyectos, a los peritos que apoyan a muchos de los concesionarios, pues para que tomen en consideración estas recomendaciones y que en los proyectos que elaboren y que presenten para la valoración del instituto, pues tengan una mayor probabilidad de que encuentren la aprobación en una primera vuelta, por así decirlo, ¿no? Porque hemos tenido casos en los cuales pues, se nos han presentado 2, 3, creo hasta 4 veces el proyecto de una estación y que en todos y cada uno de ellos desafortunadamente por uno o por otro criterio que no se cumple, pues la estación no puede ser aprobada y esto por supuesto pues repercute en el interés del concesionario de que no puede todavía tener sus parámetros autorizados por no tener una, eh, una estación ya aprobada, ¿no? Y eso pues repercute en tiempo porque pues es simplemente el tiempo en el cual le toma al instituto hacer este análisis, valorarlo, que se les notifique, pues, en este caso, una resolución negativa, el tiempo que le toma al concesionario elaborar una nueva propuesta y volverla a egresar al instituto y así se hace un ciclo, por así decirlo, que pues puede llevarle mucho tiempo al concesionario para que pueda tener sus parámetros aprobados. Entonces, la idea de todo lo que les estamos compartiendo aquí en este taller, pues es justamente que puedan desde el inicio tomar en consideración todas estas recomendaciones para que cuando presenten los proyectos para la autorización, pues estén con una mucho mayor probabilidad de que puedan ser aprobados. A continuación les voy a comentar de una herramienta, probablemente muchos ya la conocen. Es una herramienta que diseñó el instituto y que está disponible en línea en la dirección que se encuentra en la parte inferior de la lámina y que sirve para hacer consulta de coberturas de estaciones de radiodifusión de los 3 servicios AM, FM y televisión digital terrestre para consultar los mapas de cobertura, así como algunos parámetros, pero para efectos de este taller me centraré en otro módulo de esta misma herramienta que es el del preanálisis de coberturas, particularmente para el de FM. Esta herramienta puede hacer preanálisis de coberturas, tanto para FM como para televisión digital terrestre, y puede ayudar a que cuando hagan el diseño de una nueva estación, ya que se tiene el título de concesión otorgado, les puede ayudar para darse una idea de si la ubicación y los parámetros que consideren proponer para valoración del instituto, pues pudieran tener, digamos, un buen futuro o una buena probabilidad de que sean técnicamente viables para el instituto, ¿no? Entonces, creo que esta herramienta puede servir para ello. Es una herramienta cuyos resultados pues no son vinculantes para el instituto porque no es exactamente la misma herramienta que se utiliza internamente para hacer los análisis técnicos, pero la verdad es que los resultados que arroja pues son bastante similares y que consideramos que pueden ser una buena guía para cuando diseñen sus propias estaciones, pues puedan ahí valorar si estos criterios y estas recomendaciones que les hemos dado, pues pueden ser cumplidas y que con ello su proyecto pueda tener una buena, una dictaminación factible, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica lo que estamos viendo es la digamos, pantalla para ingresar información básica de la estación. Digamos, aquí es prácticamente lo que está establecido en el título de concesión que está otorgado, en qué entidad federativa, en qué municipio, en qué localidad y cuál es la clase de estación que se concesionó. Y al ingresar estos parámetros básicos, lo que se va a observar pues es ahí el círculo, ¿no? El famoso círculo que hemos estado hablando con mucha amplitud en esta sesión, donde se puede ver cuál es el alcance máximo de la estación. En este ejemplo, pues es un ejemplo para una estación clase A, entonces este círculo es como de 24 kilómetros. Y ya dentro de este círculo, pues ya se pone ya de manera más específica cuáles son las coordenadas geográficas en donde prevén instalar la estación, ¿no? Tanto la longitud como la longitud,
cuál es la potencia que se va a poner, que esta potencia evidentemente no debe ser mayor a la que corresponda a la clase de estación que está concesionada, cuál es la altura de la antena y por supuesto el canal que está concesionado, ¿no? Y se puede indicar que el patrón de radiación de la antena es omnidireccional, es decir, que radia de manera igual hacia todos lados la energía, o en su caso se puede elegir un patrón de radiación que aquí en la herramienta se identifica como un patrón avanzado. Cuando uno le hace clic a esta parte, abre una tabla adicional donde hay que capturar cuáles son los valores relativos para configurar un patrón de radiación específico. Una vez que se ingresan todos estos parámetros, se le tiene que dar clic a este botón que dice preanálisis y después de algunos minutos lo que se arroja pues es cómo queda el área de servicio que se está proponiendo. Aquí el resultado que da esta herramienta es como si se tratara de una nueva estación y dependiendo del canal elegido, pues da algunas posibles, entre comillas, estaciones interferidas por el canal elegido, sobre todo, y los parámetros, ¿no? Aquí es por un criterio de separación en distancia, de acuerdo a lo que está establecido en la disposición técnica. Y a esto, pues no le hagan mucho caso, digo, cuando ya tienen un título de concesión, no lo hagan mucho caso, porque evidentemente la frecuencia que les ha otorgado el instituto, pues no tiene ningún problema de interferencias perjudiciales, pero más bien aquí la utilidad de la herramienta, pues radica precisamente en poder tener una visualización preliminar de cómo quedaría el área de servicio. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo que el área de servicio fuera del círculo, pues sí es bastante grande y muy probablemente aquí como tenemos la facilidad de también tener un mapa, podemos ver si hay poblaciones importantes, localidades importantes que puedan concentrar muchos habitantes y que muy probablemente si el proyecto, si este ejemplo se somete a consideración del instituto ya formalmente para la aprobación de los parámetros, pues es muy probable que este proyecto no sea factible, pues justamente por la cantidad de población que está siendo aquí atendida de manera adicional. Entonces, esto creo que puede ayudar también a que antes de que se formalice un trámite ante el instituto de aprobación de parámetros técnicos, pues se pueda hacer este tipo de prevaloraciones y que de esa manera pues puedan hacer los ajustes necesarios antes de que se presente a valoración del instituto el proyecto de estación, ¿no? Entonces, de manera general, esto es lo que les queríamos compartir y ya está habilitado el módulo de preguntas y respuestas para que puedan aquellos que así lo deseen hacer alguna pregunta, con mucho gusto la podríamos ir atendiendo. Ahí están, pues, creo que ya por muchos de ustedes conocidas, los puntos de contacto de redes sociales del instituto. Y además, no lo mencioné al principio, pero se habilitó un correo electrónico para que en caso de que a lo mejor tal vez ahorita no tengan una pregunta específica, pero que más adelante les salte alguna duda, hay una dirección de correo electrónico que se llama taller.fm@ift.org.mx, repito, taller.fm@ift.org.mx para que pues nos puedan hacer llegar cualquier comentario. Voy a cerrar la presentación para que pueda yo ver aquí el chat y las manos levantadas y podamos empezar a conversar con respecto a las dudas y comentarios que tengan. Veo en primer lugar a Verónica. Si le podemos habilitar el micrófono, por favor, a nuestros colegas de DGTIC para que pueda hacer su comentario. Y Verónica, y una vez que se habilite el micrófono, pues ahí solamente habría que habilitarlo ahí en tu ventana para que podamos escuchar el planteamiento. Adelante. Ya me parece que Verónica tiene habilitado el micrófono, pero nada más estaríamos a la espera de que... Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Primero agradecerles pues este tipo de espacios que dan pues a la población, ¿verdad? Que
a quienes nos interesa saber, conocer un poquito más. Y bueno, yo nada más tengo una inquietud. Ustedes hablaban de los criterios que toman en cuenta para, pues, para los aspectos técnicos y hablaban, por ejemplo, de la población y ponían ustedes, pues, un ejemplo, ¿no? Pero de manera, digamos, particular, ¿cómo determinan esa población base? Por ejemplo, en una estación de tipo A, ¿cómo determinan la población a la cual puede servir una estación de radio en una población, digo, perdón, en una estación de tipo A? Esa sería mi pregunta. Gracias. Vicente, ¿te gusta la respuesta? Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Como les comentábamos durante la presentación, el círculo se traza, digamos, sobre un mapa de la República Mexicana. Se hace uso de la cartografía del INEGI y de la base de datos de población y vivienda del mismo instituto. Entonces, básicamente lo que hacemos, tomamos las coordenadas de la localidad, a partir de ahí se traza el círculo de alcance máximo y se extraen todas las localidades que caen dentro de ese círculo de acuerdo con la información del INEGI. Y una vez que se extraen todas esas localidades, se suma la población de cada una de ellas, de acuerdo con esa misma información, y esa es así es como se determina la cantidad de población que puede atender la estación que puede establecerse al amparo de un título de concesión determinado, ¿no? Gracias, Vicente. Sería la voz a Eric Gómez, por favor, y de abrir el micrófono para que nos exprese su duda o comentario. ¿Me escuchó, perdón? Sí, Eric, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta plática, la verdad es muy, muy ilustrante. Mi pregunta es, eh, si en un punto, por ejemplo, no sé, Tabasco, ya cuento con una estación retransmisora ubicada en cierta localidad, pero esa localidad queda fuera del radio de cobertura que me fue autorizado en un nuevo título de concesión. No podría utilizar ya esa estación para radiar hacia ese nuevo punto que quiero llegar, hacia esa nueva localidad. Por ejemplo, no sé, se me autorizó una clase AA, la cual tiene 28 kilómetros, pero la ciudad me queda 30 kilómetros de mi estación. ¿Se podría someter a evaluación similar o ya está descartado por el simple hecho de no estar dentro del periodo, dentro del radio autorizado? En principio, gracias Eric por la pregunta, en principio no sería viable autorizar pues, una estación o un punto de transmisión que esté más allá de lo concesionado, aunque si hay el interés, digamos, por cubrir una localidad que ya está fuera del alcance máximo de la estación concesionada, pues lo que habría que valorar es el requerir una frecuencia nueva o adicional, o en su caso, si se trata de una estación de uso no comercial, es decir, una concesión de uso público, o una concesión de uso social, o una concesión de uso social, comunitario o indígena, sí se podría valorar en su caso un cambio de clase, es decir, que se solicite una modificación del título de concesión para que se otorgue una clase superior, es decir, que crezca el círculo, por decirlo de manera coloquial, para que pueda abarcar esta localidad y a partir de ahí, pues ver si con un proyecto técnico que a lo mejor esté no al borde, ¿no? de la nueva clase de estación, pero que esté más o menos en un punto intermedio, se pueda llegar a cubrir esta localidad que es del interés, ¿no? Y esto está en relación con la pregunta que nos hizo en el chat Gustavo Ángel Villalba, donde nos dice que si se escoge un nivel bajo como el de la clase D, pues que si después se puede agrandar la potencia, ¿no? Entendería yo, digamos, la clase de estación, ¿no? Las clases D tienen en este caso una potencia de hasta 50 watts, pero si se trata, reitero, de una estación no comercial, sí se puede valorar por parte del instituto incrementar la clase de estación para que puedan igualmente en consecuencia
pues transmitir con parámetros mayores, ¿no? En términos sobre todo de potencia, para que puedan cubrir una mayor cantidad de localidades o de población de interés. Pero reitero, esto pues evidentemente está sujeto a la valoración técnica del instituto de que técnicamente sea factible hacer un cambio de clase para estaciones no comerciales y que de esa manera pues puedan agregarse estas localidades que son de interés para el concesionario, ¿no? Espero haber atendido oportunamente la pregunta y le cedería la palabra a Alejandro Torre, por favor. Habla Sandro Bermúdez de Radiópolis y el ingeniero Alejandro Torre. Hola. Hola, buena tarde. Una preguntota. Yo sí uso mucho la aplicación del IFT. Me gusta mucho cómo funciona. Es el método que están usando prácticamente todos. Pero una pregunta con respecto a los datos del INEGI. ¿Qué tan fiables son? Porque lo que nos atrae es la población a abarcar en los estudios o análisis o proyecciones. ¿Qué tan fiable es este dato de todo lo que presenta INEGI? ¿Y qué tanto se actualiza? Pues la base de datos que utilizamos es, en este caso, la más recientemente publicada, derivada del Censo General de Población y Vivienda del año 2020 de INEGI. Lo hemos considerado ya desde hace muchos años en el instituto como pues la fuente, digamos, oficial de información que está también disponible para todo mundo, de manera tal que puedan ahí analizarse y replicarse los resultados. Entenderíamos nosotros que es una información pues con un alto grado de fiabilidad, dado las metodologías que emplea el INEGI para hacer, en este caso, el censo General de Población y Vivienda, y que incluso, pues más allá incluso de los análisis técnicos que hacemos, pues también es la base de datos que se considera, por ejemplo, para el cálculo de población, para el establecimiento de contraprestaciones, tanto para los servicios de telecomunicaciones como radiodifusión, ¿no? Entonces, para el instituto, esa es una fuente de datos oficial, emanada también de una institución de gobierno, que además es información a disposición de todo público y que para nosotros pues es la fuente de información fiable. Digo, como en cualquier caso y sobre todo tratándose de conjuntos de datos tan amplios, tan grandes para un país tan grande como lo es México, pues no está exento probablemente de errores, pero que pueden ser errores que consideramos que no son relevantes, ¿no? Entonces, pues para bien o para mal, es la fuente de información oficial que existe y a partir de la cual el instituto toma en cuenta hacer todos estos cálculos, ¿no? Entonces, a ver, es otra pregunta fuera de este tema de la población. Si nosotros queremos utilizar el sistema, pero metiendo los parámetros de operación de una antena, por decir algo, una antena direccional, ¿se le pueden meter esos parámetros para tener una predicción más objetiva o solamente se puede omnidireccional? No, la propia herramienta prevé ahí un botoncito que comenté que dice en el patrón de radiación, hay un botoncito que dice avanzado y ahí se puede capturar el patrón de radiación específico que ustedes deseen. Sí, es posible. Tabulado, se mete tabulado. Así es, tabulado. Así es, y en la propia herramienta viene un documento PDF que es como un manual de usuario muy amplio que justamente da a todo detalle cuáles serían las instrucciones para poder hacer esto. Excelente, muchas gracias. Por nada, le cedería la voz al ingeniero Rafael Velasco, si le habilita por favor el micrófono, y a aquellos que están haciendo sus preguntas por chat, no se preocupen, las estamos tomando en cuenta. Si no nos da tiempo, las contestamos por correo electrónico, pero de momento estamos dando la voz a los que así lo están pidiendo. Gracias. Adelante, Rafael Velasco. Por favor. Rafael, le acabamos de enviar una solicitud. Adelante, por favor. Que se tomaba en cuenta, pero ya lo comentó hace un momento, alrededor de que es el censo del 2020. Muchas gracias. No, por nada. Gracias.
El ingeniero Gildardo Gómez, por favor, adelante. No lo escuchamos al ingeniero Gildardo. Tal vez aprovecho el tiempo para empezar a dar respuesta a las preguntas hechas por el chat. Luis Alejandro Ferrara dice, como premedizo en el área, me costó un poco de trabajo seguir el hilo de la expo. ¿Se podría tener acceso a la grabación y presentación de esta sesión? Sí, más adelante vamos a, esta sesión se grabó, entonces más adelante vamos a ver cuál es el modo de ponerla a disposición de todos para que puedan tenerla para referencia futura. Después, Miguel dice, hubo grabación del webinar anterior que refirieron al inicio, si es así me lo pueden compartir. Supongo que se refería al webinar que mencioné sobre el sistema de preanálisis de coberturas y redifusión. No hay algo disponible al respecto, está el manual, pero si fuera del interés, podríamos diseñar un webinar más adelante, exprofeso, para compartir el uso de esta herramienta, ¿no? Pero de momento no hay, Miguel Mena, no hay una fuente de un webinar, pero sí está el manual. Ingeniero Gildardo, adelante, por favor, creo que ya está habilitado su micro. Gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero. Pues antes que nada, felicitarlos por estos talleres, una felicitación y también toda la información que nos hacen llegar y conocer. Y esta herramienta bastante buena. Muchas felicidades. Se me vino a la mente cuando hacemos algunos cálculos, coincidentemente, a veces estos círculos, el radio de cobertura coinciden con una población bastante densa, o con varias incluso. Ahí, pues bueno, uno inmediatamente piensa en la direccionalidad, poner del otro lado para apuntar hacia el otro y no interferir o no entrar con estas radiaciones. Y, mm, pero es complicadísimo, porque a veces hasta las mismas antenas nos están radiando hacia atrás, aún así que sean muy directivas. Y tratemos de eliminar, ¿no? Tendremos que poner algo hasta físico para eliminar cualquier tipo de radiación. ¿Qué criterios se pudieran utilizar, digo, cuando de plano no se puede hacer otra cosa porque es muy complicado? Sí, entendemos que en algunos casos, como bien lo mencionas, son muy complicados, sobre todo en poblaciones o en zonas, digamos, donde hay una alta concentración de la población y que los bordes del círculo pues están pues casi frente a algunas poblaciones muy relevantes, ¿no? Entonces, que pueda ser fácil, ¿no? Que esos desbordes, aunque digamos en términos geográficos sean pequeños, los desbordes del área de servicio, pues a lo mejor sí representan relevancia para efectos de la contabilización de la población y que por alguna razón se exceda el porcentaje, ¿no? Ahí la verdad es que no tendría ahorita de momento una respuesta específica. Creo que depende mucho más precisamente del talento y de la experiencia de los ingenieros para poder configurar un proyecto de estación que atienda estos criterios, porque digamos aquí también desafortunadamente pues no tenemos más herramientas que las que les acabamos de exponer, ¿no? Y que además creo que esto representa también criterios muy objetivos y aplicables para todo mundo. Entonces, a lo mejor podría decir, no, pues es que, a ver, pues veo como que sí se pasó tantito, pero no, igual y sí lo podemos aprobar, y eso ya introduce factores de discrecionalidad que la verdad queremos evitar a toda costa, para que pues no se preste tampoco ahí a situaciones de malos entendidos o de que posiblemente estemos haciendo algo incorrecto al actuar discrecionalmente, ¿no? Entonces, los criterios que les hemos expuesto en este taller, pues los aplicamos, por así decirlo, a rajatabla, y lo que arroje es lo que representamos en el dictamen técnico, ¿no? Y a veces beneficia y a veces perjudica, como es lo que nos está comentando aquí el ingeniero Gildardo, pero creo que ahí ya dependería mucho más del talento del ingeniero, y también creo que es muy relevante
el punto de transmisión que se elija, ¿no? Si se elige un punto de transmisión muy elevado, como ustedes bien lo saben, pues va a ser fácil que se desborde la señal más allá del círculo de la clase de estación y que haya un riesgo de que el proyecto no sea aprobado por exceder los criterios de población. Entonces, ahí, pues de momento no tengo yo una respuesta, digamos, como específica o particular más allá, digamos, de las propias recomendaciones que les dimos hace un ratito, pero que creo que si se siguen, pues podrían ayudar a que se pueda dar un proyecto como factible, ¿no? Pero entiendo perfectamente bien la preocupación y el comentario de que en algunos casos sí las áreas son muy complicadas, la orografía es complicada, la distribución de población también lo es, a veces hay lugares con una alta concentración de población y al revés, de pronto hay lugares con muy poca concentración de población que también, aunque le agreguemos poquitos habitantes más allá del círculo, pues esos cuentan y cuentan mucho y pesan mucho para la aprobación de algún proyecto, ¿no? Entonces, pues sería eso que podríamos compartir. El ingeniero Navarrete, adelante, por favor, Alex. Gracias. Gracias, Ricardo. Respecto a esta pregunta, creo que también es importante considerar que cuando tenemos justamente alguna población importante rozando muy cerca del contorno, lo que hay que nada más considerar es que al momento de que se licitó un área para una población principal a servir diversa y es la que tiene que atenderse fundamentalmente, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda servir cualquier cosa que quede dentro de ese círculo de alcance máximo, pero pues queriendo poner, como lo comentó el ingeniero Castañeda, una estación muy cerca del perímetro de este círculo, pues lo más probable es que los criterios no se cumplan. Y eso pues sí causa estos tipos de problemas a la hora que se quieren cubrir poblaciones que entendemos pueden ser comercialmente atractivas, pero que son distintas a las consideradas como poblaciones obligatorias a servir dentro del proyecto. Sería lo que quería agregar. Gracias, Ricardo. Gracias, Alex. En lo que le cedemos la voz a Mario Herrera, por favor, voy a contestar la pregunta de Gerardo Arrieta, que hizo por el chat, que dice que si es posible, bajo estos criterios, si su estación tiene una posible cobertura tal que sea complicado dar un servicio de calidad, cambiar la clase de estación con su debido pago de contraprestación. Entiendo que se trata de una estación comercial. Si se trata de una estación comercial, no sería posible cambiar la clase de estación. En los títulos de concesión de carácter comercial, la clase de estación es un parámetro, vamos a decir, inamovible dentro del título de concesión, entonces no podemos cambiar la clase de estación y ahí la recomendación sería configurar un proyecto técnico que pueda hacer un cambio de ubicación, un sistema direccional de antena, una mejora en la altura de la antena, de manera tal que se pueda cubrir de mejor manera a la localidad de interés, pero en principio no sería posible facilitar, digamos, el cambio de clase de estación para estaciones de uso comercial. Si es una estación que no sea de uso comercial, se puede valorar el cambio de clase de estación, pero si es comercial, no. Y además, las concesiones no comerciales, pues no pagan contraprestación, ¿no? Entonces, pues también eso es un tema interesante para los que son no comerciales. No sé si ya esté por ahí Mario Herrera disponible para que nos dé su comentario, por favor, de viva voz. Ya bajó su mano, se le había mandado una solicitud para habilitar micrófono, si nos ayuda. Sí, y si no, Alejandro Torre, pasamos con Alejandro Torre, por favor. Ahí que también mantiene la mano levantada. Listo. Sí, nuevamente, otra pregunta. ¿Va a haber algún tipo de aplicación igual si uno quiere hacer un cálculo para instalación de un búster, una retransmisión, por ejemplo, Monterrey, que es súper complicado por el tipo de orografía que tiene Monterrey y que hay muchas zonas de sombra? ¿Sería posible también incluir un sistema para cálculo de y predicción? Entendería, gracias Alejandro, entendería que se refiere tal vez a un equipo complementario, como está definido en la disposición técnica, es decir, que está el equipo principal y que se desea poner un equipo complementario. Correcto. Sí, me parece que la misma aplicación puede ser útil para el diseño de un equipo complementario.
Ahí solamente lo que hay que tener cuidado es que recordemos que en la disposición técnica establece que el área de servicio resultante de un equipo complementario debe quedar contenida dentro del área de servicio del equipo principal. Esa es la restricción principal que tendríamos que observar cuando se calcula un equipo complementario. Y aquí tendría que hacerse, digamos, como que en dos pasos, ¿no? Primero, generar el área de servicio del equipo principal, como está hoy por hoy autorizado, para que se obtenga un área de servicio. Se puede descargar el área de servicio para ser consultada en alguna aplicación de mapas como, por ejemplo, Google Earth. Se puede descargar el archivo KMZ. Y en un segundo paso, generar el área de servicio del equipo complementario. Y ya después en una herramienta de análisis geográfico, como puede ser en este caso Google Earth, montar las dos áreas de servicio y ahí se puede observar si el área de servicio del equipo complementario pues coincide o está dentro del área de servicio del equipo principal, y de esa manera se puede más o menos tener una idea de si el equipo complementario podría ser factible o no. Entonces, la misma aplicación, digamos, no se puede en un solo paso generar dos áreas de servicio, sino que tendría que generarse primero el área de servicio del principal y luego el área de servicio del complementario, ¿no? O sea, dos, o sea, como haciendo dos. Efectivamente. Dos, así es. Ok, la otra pregunta. Y luego ya en una herramienta como Google Earth poner las dos áreas de servicio, como dos capas, por así decirlo, y ahí se puede ver muy fácilmente si el equipo complementario se contiene conforme lo dice la disposición técnica. Ok, Ricardo, otra preguntota. Yo he bajado las tablas para tabular o sacar la información de INEGI, donde veo precisamente saco la densidad de población, en qué poblaciones estamos con una buena cobertura, y ahí se ve el número de poblaciones e inclusive el número de radios que tiene contabilizados el INEGI. Pero el número de autos, por ejemplo, ¿habrá alguna forma de que en algún futuro se manifieste en colores la mayor densidad de población y de autos y de radio? Dependería, creo, en buena medida de la variedad, digamos, de datos que el propio INEGI coleccione en el censo de población. Recordemos que estas bases de datos no son bases de datos que genere o que obtenga el instituto por sus propios medios o que el instituto las haga, sino que pues más bien tomamos la información que el propio INEGI pone a disposición. Entonces, ahí pues creo que sí dependería más de lo que el propio INEGI en su momento pueda determinar como capas de información adicionales que pudieran incluirse tal vez en un futuro, ¿no? Pero sí entiendo la pregunta, de momento no lo hay, pero o en su caso tendría que tal vez complementarse con una base de datos de algún tercero que no sea el INEGI, que a lo mejor sí tenga ese tipo de datos, ¿no? Pero al menos pues no, para efectos de lo que hacemos en el instituto, no tomamos en consideración ese dato como tal, Porque ¿no? para darse una idea muy clara de una proyección, el tener las áreas con mayor densidad de población, ya con un color, igual como se ve, como el reporte final que te pone con el color, con un color de área de cobertura, tenerlo con la densidad de población de autos y de radio sería lo mejor, ¿no? Dices, híjole, ahí sí le estoy pegando, eso pues sería para las estaciones comerciales. Es decir, estamos pegándole, ahí es donde le queremos dar, ¿no? Y concentrarnos en trabajar en mejorar ese servicio. Claro, esa capa claro. que yo, ojalá que en algún futuro esté una capa así. Tomamos nota y vemos si esa información está disponible por parte del INEGI y eso por un lado, y por otra parte, si hay forma que en las próximas versiones de la herramienta que tenemos en línea podamos incorporar algún tipo de visualización adicional de información, en este caso estadística o poblacional, para que pues pueda ser de mayor utilidad, ¿no? Ahí enfrentamos principalmente algunas restricciones de carácter técnico por la plataforma que utilizamos es la de Google Maps, y que pudiera ser también tardado ahí el tema del análisis, ¿no? Pero lo valoramos con mucho gusto. Gracias. Mario Hernández tiene la mano levantada. Mario Adelante, Herrera. por favor. Perdón, Herrera, una disculpa, Mario Herrera. Mario Herrera, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Les felicitamos por el gran trabajo que están desarrollando para desahogar ese tipo de dudas que sí nos han generado algunos trastornos. Aquí básicamente mis preguntas ya las había yo expuesto en el chat y se orientan nada más al llenado básico de los formatos estos, en donde hay que asentar los valores de intensidad de campo eléctrico relativa
en el que el concepto vertical y horizontal, y lo mismo la potencia radiada aparente, que también dice relativa. Entonces, a mí me gustaría saber el criterio de ustedes para este tipo de definiciones relativas. Sí, con mucho gusto. En la propia disposición técnica, si mal no recuerdo, se puede consultar ahí y se indican relativas pues con base a la referencia que se esté llevando a cabo, ¿no? Pero me quedo con la pregunta y analizamos ahí para tratar de dar una mejor explicación en el propio formato. En el propio formato están las definiciones de todos los campos, qué información es la que se espera obtener ahí, y lo vemos como un área de mejora tal vez para ser más exhaustivos en esos campos, en el formato de trámite, qué información es la que esperamos recibir para que no haya ningún lugar a dudas de qué valores considerar y cómo considerarlos. Bien, ingeniero, también la última parte de las preguntas que hago está relacionada con la misma definición en términos de la directividad del sistema de antena. O sea, ¿es omnidireccional? ¿Es directiva? Si pongo directiva, debo de definir la orientación hacia qué azimut está la máxima dirección de radiación. En fin, ya se verá en la respuesta que me haga favor de presentar, Sí. para entender bien este Sí. esquema, por favor. Sí, como no, con mucho gusto. Ahí básicamente es informativo, ¿no? Cuando se pide si es direccional o no, porque lo que en realidad importa para efectos del análisis técnico, pues es tener justo eso, ¿no? El patrón de radiación tabulado específico, que es lo que pues tiene impacto, ¿no? En la determinación de área de servicio. Claro. El hecho de que se ponga direccional a tantos grados, pues es más bien como algo informativo, ¿no? Pero lo que sí es importante es que sí nos adjunten, por favor, el patrón de radiación detallado, ¿no? Que se pretende utilizar. Claro, claro que sí. Le agradezco mucho, ¿eh? Felicidades. No, gracias. Al contrario, usted, ingeniero Herrera. David Alberto Salas, por favor, si le habilitamos el micrófono. Tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pues volviendo a lo que comentaba el ingeniero Gildardo Gómez respecto a lo que es difícil cuando uno está colocado, no sobrepasar la población. Hay casos que por más que luego le baje la potencia, porque son poblaciones que están en lugares altos, hay veces que es imposible por poder cumplir con esas características. Sobre todo hay muchas, como usted dice, las indigenistas o comunitarias. Entonces, yo no sé si ustedes están en su plan o es posible cuando pasa eso y evitar lo que ustedes comentaban, que hasta 3 o 4 veces regresan los estudios, pues y allá darles la opción a esas estaciones. ¿Sabes qué? La máxima potencia que te puedo autorizar en ese sitio que elegiste es tal. ¿No podría ser posible? Desgraciadamente no tenemos nosotros, digamos, ni los recursos humanos, técnicos y tampoco la atribución como de diseñar el proyecto de los concesionarios, ¿no? Lo que sí hacemos es justamente indicarles cuando nos someten a consideración un trámite de una nueva estación, pues a qué obedeció que no fuera factible, ¿no? Y en función de ello, pues creo que con estas recomendaciones y herramientas que hemos puesto a disposición, pues se podría configurar un proyecto que al menos a los ojos de quien lo diseña pueda ser factible. Y sí entiendo el comentario en el sentido de que de pronto existen estas situaciones, digamos decir, sui generis, donde a pesar de, digamos, de que se hagan esfuerzos en diversas vueltas, pues el proyecto pues sigue siendo pues negativo y hay que irle pues bajando y bajando y bajando, ¿no? O en su caso, pues cambiar la ubicación. Gran parte, al menos en mi experiencia, gran parte de los proyectos que han tenido esta problemática derivan justamente de eso, de que han sido elegidos puntos de transmisión muy elevados fuera o relativamente fuera de la localidad principal a servir. Entiendo la intención de que pues se quiera tal vez maximizar la cobertura, pero hay que considerar justamente eso, ¿no? En dónde estamos y si hay
poblaciones importantes que puedan servirse fuera, o en su caso, al contrario, porque juega exactamente igual, cuando hay muy poca población muy escasa, población dispersa, cuando se desborda el área de servicio, pues también son fácilmente excedibles estos porcentajes. Hasta el momento no tenemos criterios adicionales a los que les hemos compartido, pero en función de los hallazgos que vayamos teniendo de casos tal vez particulares, sobre todo para poblaciones en donde tal vez sean poblaciones pequeñas, escasas, de bajo ingreso, probablemente esos porcentajes puedan flexibilizarse en relación a zonas en donde pues haya un alto poder adquisitivo o una alta concentración de población, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos todavía ahí alguna propuesta o diseño, pero estamos atentos, por supuesto, a seguir monitoreando este tipo de casos. Han sido pocos los casos de ese estilo que nos han tocado, pero podría analizarse en un futuro, a lo mejor flexibilizarse un poco los criterios y que además pues tendrían que reflejarse como tal también en los títulos de concesión o incluso a nivel de bases de licitación para que se sepa si en situaciones en las cuales hay localidades pequeñas, dispersas, pero que haya algún interés comercial en prestar el servicio de FM, pues que a lo mejor pueda flexibilizarse tal vez un poco más estos criterios que ahorita pues están para todos los usuarios de uso comercial y no comercial, pues es en este 20%, ¿no? Evidentemente para los que, como ya lo mencioné, para los que son de uso no comercial, pues hay un poco más de flexibilidad para que pueda eventualmente modificarse la clase y en función de ello, pues que pueda ser regulatoriamente aprobado el proyecto. Pero en estaciones de uso comercial, pues la clase concesionada, como es un factor determinante para el cálculo de la contraprestación y fue un factor determinante para el proceso competitivo de otorgamiento de una nueva concesión, pues no es algo que esté en posibilidades del instituto modificar la clase una vez otorgado un título de concesión comercial. Sí, claro, porque, perdón, ingeniero, levantó la mano. Quería contar, más que nada porque el comentario es sobre las comunitarias o indigenistas. Y sobre todo porque me acaba de llegar un caso que ellos presentaron su estudio, se lo regresaron a una estación clase D, y no está muy lejos de las coordenadas de referencia, o sea, de por sí creo que la población es alta, ¿sí? Y está rebasando más de 1000% lo que tiene permitido para su clase. Entonces, imagínense, si con 50 watts apenas para cubrir el pueblo está rebasando el 1000%, pues ahí, ¿qué puede uno hacer, verdad? Sí, ahí en ese caso particular, y al tratarse de una estación de uso no comercial, lo que puede solicitarse para valoración del instituto, ¿no? Es tal vez la valoración de un incremento de clase, por decir una clase A restringida, ¿no? Que si bien a lo mejor no excede más de los 50 watts, sí a nivel de área de servicio, pues ya excede, ¿no? Entonces ahí, reitero, creo que puede haber un poco más de flexibilidad por parte del instituto cuando se trata de ese tipo de proyectos no comerciales para valorar adecuaciones que puedan hacer viables estos proyectos, ¿no? Pero sí entiendo el comentario, gracias. Adelante, Alex, por favor. Gracias. Y en adición a esto, que sepan, por favor, todos los participantes, que el instituto está abierto a escucharles si es necesaria o creen que es prudente tener alguna reunión de carácter técnico. También estamos abiertos a que soliciten una reunión con el equipo técnico del instituto para que se les explique por qué, por ejemplo, no es factible la propuesta técnica que presentaron. Entonces, sabemos que especialmente los concesionarios de uso social, comunitario e indígena, pues tienen recursos limitados y el estar metiendo varios proyectos nuevos, pues implica costos adicionales y gastos incluso a veces de transporte. Entonces, sepan que estamos completamente abiertos y en la mejor disposición de tener reuniones técnicas para hacer las explicaciones necesarias de cómo poder ayudarlos, especialmente en esos casos que son particularmente complejos. Pero una de las alternativas, ya la comentó el ingeniero Castañeda, es solicitar un incremento a lo mejor a una clase, si era una clase D, a una clase A con parámetros restringidos, para que pueda ser factible el proyecto, ¿no? Pero abierto siempre, por supuesto, a tener este diálogo franco y productivo con quien lo solicite. Gracias. Gracias, Alex. Le cedería la voz al ingeniero Gildardo nuevamente.
Sí, muchas gracias, ingeniero. No, nada más era un comentario con lo que nos acaba de comentar. De hecho, mucho del trabajo de esto va a la mano del fabricante de las antenas, porque es uno de los principales factores o características para poder determinarlo, ya que pues casi la mayoría de las antenas que proporcionan los fabricantes son muy generales y no son tan específicas. Entonces aquí es un trabajo que tenemos que estar a la mano con el fabricante y o el concesionario, estar consciente de que la característica en especial por el tipo de cobertura que se le otorgó, tiene que estar con esas características especiales y el fabricante pues tiene que ser un fabricante que pueda hacerlo, porque no puede aplicarse una antena cualquiera. De entrada, entonces, este tiene que ser un diseño muy especial, muy específico para su característica y que va a la mano y que el concesionario tiene que entenderlo así, que debe de ser con esas características. Máxime que ahora este tipo de concesiones, sobre todo las de bajas potencias, las comunitarias, las sociales, indigenistas, pues tienen bajos radios de cobertura, ¿no? Kilometrajes muy pequeños. Entonces, sí hacer un poquito de conciencia a estos concesionarios sobre este tipo de situación y sobre todo quienes, en este caso, los peritos que estamos para apoyarlos, pues tenemos que aplicar ahí nuestra expertise, ¿no? Sobre estos temas para poder lograr. Entonces, ese es uno de los comentarios, a la mano de estos fabricantes y pues de estos fabricantes tienen que estar ligados precisamente con la normatividad mexicana, ¿no? Que es uno de los puntos que también se ha trabajado aquí ustedes con el tema de las homologaciones. Lo último es nada más una pregunta, con respecto a la herramienta de AM, esa todavía no la aplican, ¿va a estar dentro de la misma? No tenemos ahorita previsto poner en línea una herramienta de AM y la razón de ello es que el módulo que tenemos habilitado de predicción de coberturas de radiodifusión está basado en una herramienta de código abierto gratuita, ¿no? Porque siempre es un programa con las licencias y todo esto, entonces se está utilizando, digamos, el motor de cálculo que está en la herramienta, es una herramienta de código abierta gratuita que se llama Splat y no hemos identificado una herramienta igualmente, digamos, que sea gratuita o de fácil acceso para nosotros para ponerla a disposición del público para realizar específicamente los cálculos de AM. Por esa razón, en este módulo, pues solamente se considera la predicción para FM y TDT, que utilizan el método de propagación del Longley Rice y para el cual sí hay una herramienta desarrolla exprofeso, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nosotros que desarrollar alguna herramienta, pero hasta el momento, pues lo único que hemos encontrado son herramientas de carácter comercial que, pues, evidentemente podríamos poner a disposición del público porque tienen un costo, ¿no? Entonces, esa ha sido la limitante que hemos encontrado, pero pues sí estamos atentos ahí, incluso si ahí los expertos, los peritos tienen identificada alguna que pueda ser de utilidad, pues la valoraríamos para que pues, eventualmente pudiéramos enriquecer esta herramienta y complementarla con, en este caso, con lo de AM. Muchas gracias y felicidades. Ingeniero, tiene su micrófono. Estás en mute. Ay, perdón, Rubí, ¿nos escuchas? Por favor, adelante, Rubí, perdón. A Rubí Paz, por favor. Rubí, ¿me ayuda a Si le activar su habilitamos el micrófono, por favor? Adelante. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, por favor.
Sí, Rubí, ¿escuchamos? Creo que abandonó se salió de la posibilidad de Bueno, creo que hablar. se salió. Nos queda por ahí entonces Eric Gómez, por favor, si le damos la voz a Eric Gómez, en lo que a ver si se conecta nuevamente. Gracias, ingeniero. Mi pregunta es, con respecto a la radio HD, sé que va un poco fuera del contexto de este taller, pero me interesa mucho saber eso. ¿Cuál es la visión que tiene el Instituto para la radio HD para México? Alex, ¿qué quisieras? Sí, claro, con mucho Gracias. gusto. Pues la radio HD hemos hecho nosotros diferentes, digamos, escuchar, esfuerzos para que... ¿Sí se me escucha? Perdón. Sí, Sí, ok. claro. Hemos hecho diferentes esfuerzos para tratar de promover la radio HD. Como ustedes saben, los procesos de licitación se han incluido incluso condiciones para que quienes decidan iniciar operaciones o hacer operaciones híbridas, ahora en la última licitación, dentro de los primeros 3 años de vigencia de la licitación, quieran hacer operaciones híbridas, pues tengan algún beneficio en el propio monto a pagar en la licitación. Entonces eso significa que nosotros, por supuesto, estamos a favor de que así sea. Lamentablemente el problema lo vemos de manera grave, no en la parte tanto de la parte de la transmisión, sino de la parte de la recepción. Finalmente, solamente algunos vehículos de modelos, digamos, de gama media, alta y alta, pues traen instalado y de modelos recientes, traen instalado un radio HD. Encontrar comercialmente radios HD, pues en las tiendas, esto pues es muy complicado, si no casi imposible, y habría que solicitarlos vía alguna plataforma electrónica de ventas, ¿no? Entonces, la parte de la recepción está siendo un problema. Sabemos también que la propia CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, ha estado haciendo esfuerzos para ver si pueden conseguir, digamos, sintonizadores de HD para que se puedan producir de manera masiva, pero no ha sido posible. Entonces, no hay una política para frenarla, todo lo contrario, hay una política para alentar la radio digital. Lamentablemente sí pareciera que desde el punto de vista de los receptores, pues no hay, las ventas son bastante escasas, y por supuesto pues tienen el tema también de que se tiene que pagar regalías al titular de los derechos de esta tecnología, y esto ocurre tanto para los equipos receptores como para los equipos transmisores, lo cual pues es también un costo adicional para los radiodifusores el hacer estas inversiones para transmitir en HD, donde no están viendo ellos necesariamente, quienes lo puedan hacer opcionalmente porque no están obligados por una disposición normativa a hacerlo. Esto, pues, si es optativo, pues no están viendo ellos una rentabilidad, digamos, en hacer transmisiones digitales. Entonces, no hay esa política. También nos han preguntado si habría algún esquema tipo como el apagón analógico de la televisión, pero ahora el apagón analógico de la radio. No. El apagón analógico de la televisión respondió a cuestiones de política pública muy específicos, recuperar espectro para utilizarlo para fines diferentes. Ahí tenemos la banda de 700 o la banda de 600, que es nuestro segundo dividendo digital, pero para la parte de la radio no. Se han acercado personas a decirnos que si estarían interesadas en proyectos de radio 100% digital, radio AM 100% digital. Bueno, creo que se puede explorar. Vemos que el tema siempre es un problema, el tema de los receptores, ¿no? Pero recuerden también que existen incluso concesiones de uso experimental que se pueden solicitar al instituto para hacer pruebas de alguna naturaleza. Si alguien quisiera hacer
pruebas de una radio 100% digital en AM o incluso en FM, pues mientras haya disponibilidad de frecuencia para ello, pues estaríamos también en la mejor disposición de alentar este tipo de cuestiones. Pero la verdad sea dicha es que el estándar ya está dado, es conocido y no estamos viendo que haya una demanda grande, especialmente por la parte de los receptores. No sé si esto ayuda un poco a contestar la pregunta. Gracias. Gracias, Alex. No sé si ya se habrá vuelto a conectar Rubí Paz para que le demos la voz, por favor, que nos desconectó hace un momentito. Sí, hola, ¿qué tal? Espero que me escuchen. Hola. Sí, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues es muy importante para mí estar en esos momentos con ustedes y conociendo un poquito más la parte técnica desde las comunidades del estado de Oaxaca y como parte de la directiva de una estación de radio comunitaria en Juxtlahuaca, Oaxaca. Pues hemos impulsado también a varios proyectos comunitarios en el estado, principalmente en el estado de Oaxaca. El año pasado nos rechazaron 3 proyectos que nos argumentan que no había disponibilidad. Se hizo el estudio en el plan análisis de coberturas y bueno, aparentemente con lo que nos arroja, al parecer no hay nos falta checar estas poblaciones a las cuales cubre los 24 kilómetros a la redonda, pero el punto es que no estamos como muy conformes, primero por la realidad de estas poblaciones. Son poblaciones que están sumamente lejos, por ejemplo, una está como a 2 horas de la ciudad de Oaxaca, está entre montañas, las poblaciones que están alrededor relativamente cerca son muy pequeñas, que a simple vista, sin hacer un estudio en el INEGI, pues no creo que nos arroje 1 millón de habitantes. Entonces, ese es un proyecto. El otro proyecto existe un poquito más cerca de la ciudad. Queremos intentarlo con la clasificación ahora el detalle ya tenemos nuestros proyectos ingresados, ya nos rechazaron. Podemos ahora solicitar el estudio en una clase D, posteriormente a lo que escuché, ¿en qué tiempo o hasta que nos otorguen la concesión como clase D, podemos solicitar una clase más amplia para cubrir? Aquí no son proyectos ambiciosos de tener una cobertura muy amplia, lo que se quiere es solamente la población y son poblaciones relativamente chicas, ¿no? Pero ¿en qué momento podemos brincar a otro tipo de clase? Y sobre todo lo principal es qué hacer ahorita que ya nos rechazaron y cómo solicitar esta clase D, el estudio para una clase D, y si el proyecto que ya teníamos se puede tomar como válido para darle continuidad o tenemos que volver a hacer todo el proyecto nuevamente para esta solicitud de clase D. Gracias, Rubí. Si bien entendí, esto formó parte en su momento de un trámite de solicitud de concesión solicitado formalmente ante el instituto y que recibió, le recayó una resolución negativa en virtud de que no había disponibilidad de frecuencias, si bien entendí. Si ya recibió una resolución negativa por parte del instituto, pues ese trámite, digamos, ya no tiene materia y sí habría en todo caso que iniciar gestiones para un nuevo trámite para que en este caso en el cual digamos persiste el interés de contar con una o más concesiones en las localidades que son de su interés, pues se pueda llevar a cabo. Entonces aquí mi atenta sugerencia sería en 2 vertientes. La primera de ellas es generar nuevamente la solicitud de otorgamiento de concesión para las localidades y que paralelamente, una vez que ya se haya formalizado esta nueva solicitud, se puedan acercar a nosotros, a la unidad de espectro radioeléctrico, para que podamos valorar en lo particular estos proyectos de carácter social o social comunitario, según se trate el caso, y que podamos nosotros ahí analizar los proyectos técnicos específicos que ustedes deseen presentar. Una de las problemáticas que hemos enfrentado, tanto nosotros como los interesados en obtener concesiones, es que a veces se solicita, digamos, la localidad principal a servir como tal para una determinada clase de estación.
Y esa información, como nosotros la trabajamos, es que colocamos un transmisor hipotético en el punto de las coordenadas de referencia y con los parámetros máximos que permite la clase de estación solicitada. Y ahí, dependiendo de la zona, pues puede ser que no se encuentre una disponibilidad de frecuencias con esos parámetros, vamos a decir, supuestos. Pero si los interesados, en este caso de concesiones de uso social y muy particularmente social comunitario o indígena, nos ayudan dándonos parámetros más específicos de los proyectos que pretenden implementar, puede ser posible que ya con parámetros muy particulares de coordenadas, de altura de antena, de potencia, podamos identificar con mucho mayor precisión si hay posibilidad y viabilidad de identificar una frecuencia en ese punto. Pero sí es muy importante que sí se haga el trámite como tal, porque si lo dejamos todo a nivel, vamos a decir, económico, ¿no? Donde nosotros con mucho gusto podemos apoyar para hacer estas prevaloraciones y darles alguna guía de decir, pues con estos parámetros podría haber una frecuencia. Pues la verdad es que nosotros no podemos reservar esa frecuencia puesto que no forma parte de un trámite formalmente presentado ante el instituto. Entonces, pues también creo que sería muy decepcionante que nosotros en una comunicación vía económica les pudiéramos decir, ¿saben qué? Sí encontré esta frecuencia, pero pues no queda apartada porque no hay ningún trámite vigente. Y que después cuando ustedes más adelante formalicen el trámite, ya tengamos que dictaminar por alguna circunstancia de que se autorizó una modificación técnica u otra estación en las vecindades de esa localidad, pues esa frecuencia que a lo mejor nosotros les habíamos dicho que estaba disponible, pues ya cuando hay que formalmente dictaminarla, pues ya no está disponible, ¿no? Y eso pues también puede ser muy decepcionante, pues porque en un intercambio económico, pues lo que nosotros hacemos es tomar la foto del momento, decirles cómo salió esa foto, entendiéndose por la disponibilidad de espectro en la zona, pero pues que no se reserva esa frecuencia como tal, puesto que no hay un trámite formalmente ingresado al instituto que nos obligue, por así decirlo, a reservar esa frecuencia, ¿no? Entonces, sí es importante aquí que para este caso, estos casos en particular, pues sí, repongan, hagan un nuevo trámite y que cuanto antes podamos nosotros identificar la posibilidad de una frecuencia y dictaminarla lo antes posible, pues para eso, ¿no? Para apartarla, porque dependiendo en Oaxaca de qué zona se trate, si hay zonas que tienen una alta congestión de uso del espectro, que pues prácticamente no hay otras que pues a lo mejor sí puede haber más fácilmente espectro, que no haya mucho movimiento, que esas frecuencias no se ocupen pronto, ¿no? Pero sería el comentario. Gracias. Sí, ok, muchas gracias. Y me gustaría tener una reunión presencial con ustedes para tocar más de cerca estos proyectos. Y vamos a estar por allá el 7 de marzo, un evento justamente del instituto. Ojalá nos brindaran un espacio para poder comprender un poquito también. Para mí es muy importante este tipo de encuentros, ya que somos las mismas radios desde nuestras comunidades que estamos tratando de entender todas estas partes técnicas, y que es muy importante que la mayoría de mis compañeros en las otras radios comunitarias indígenas pues lo sepan comprender también, ¿no? Y llevarles el mensaje. Entonces, ojalá haya la oportunidad, estaremos allá 7 y 8 de marzo, haya la oportunidad, o el día 9 quedarme y tener una oportunidad de un encuentro. Con mucho gusto, sí. Agendamos un encuentro. Ahí en el chat acabo de poner mi correo electrónico para que acordemos qué día y qué hora nos podemos entrevistar. Yo también, un servidor también va a estar ahí colaborando con el evento. No me acuerdo si es el día 7 o el día 8, pero ahí estaré presente y creo que podremos aprovechar su visita para comentar más de profundidad sus proyectos. Con mucho gusto. Ahí en el chat está mi correo electrónico para que podamos agendar los detalles de una eventual reunión. Gracias. Bien, pues creo que ya no hay más manos levantadas y creo que en el chat de preguntas y respuestas, si no todas, pues la gran mayoría ya están ahí atendidas. Pero si hubiera por ahí alguna duda adicional, comentario
que nos quisieran hacer. Les recuerdo, pongo en el chat el correo electrónico que se dispuso exprofeso para este taller, para que pues también, si así lo disponen, nos puedan hacer llegar cualquier duda o comentario posterior al cierre de este taller que nos puedan facilitar. Respecto al material que acabamos de exponer, vamos a ver en dónde lo podemos colocar y con posterioridad a los correos electrónicos que se registraron, les vamos a hacer llegar este material para que pues, lo puedan tener para referencia futura. No sé si hubiera algún comentario adicional por parte de los asistentes. Y de no ser así, pues le cedería nuevamente ahí la palabra a Alex Navarrete, pues para que pues, le vayamos dando cierre a esta sesión y sin antes agradecerles mucho su atención y su nutrida participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y pues sí, en efecto, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Una muy nutrida e importante participación. Que sepan nuevamente que estamos en el mejor ánimo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones de apoyarles. Lo que queremos es que haya radios prendidas, brindando los mejores servicios. Entonces, todos aquellos que tienen un título habilitante, pues lo que queremos es que lo más pronto posible ya estén operando y que no nada más se quede el título en el papel. Entonces, acérquense al instituto. Con mucho gusto podemos tener reuniones. Sabemos que a veces es complicado moverse a la Ciudad de México, entonces si es complicado una reunión presencial, perfectamente podemos tener reuniones virtuales a través de la plataforma Webex que utilizamos nosotros. Es cosa simplemente que nos soliciten la reunión vía correo electrónico y la calendarizamos con mucho gusto. Pues si no hay más, agradecerles nuevamente a todas y todos. Yo también le agradezco a los ingenieros Ricardo Castañeda y Vicente Vargas por su participación y por todas las explicaciones que han dado, y por supuesto a Lorena Esparza y a todo el equipo de la DGTIC que nos ayudó a que este taller pudiera ser un éxito. Y si tuvieran necesidad de otros talleres, de otros temas diferentes, pues que sepan que también estamos en la mejor disposición de programarlos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Hasta luego. Gracias a todas y todos. Buenas tardes. Gracias, Alex y equipo. Gracias, Lorena, Roberto. Gracias. Hasta luego.